Bienvenido a tu canal Vive tu Fe. En la meditación de hoy vamos a hablar sobre la humildad. ¿Qué sucede cuando el ser humano no tiene humildad? Cuando no quiere contar con Dios, cuando en él se da el egoísmo y la soberbia. ¿Y qué podemos hacer para crecer en la humildad? Escucharemos esta fascinante historia de la Torre de Babel. Leemos en el libro del Génesis cómo los hombres se habían empeñado en un colosal proyecto. Este debería de ser a la vez un símbolo y el centro de unidad de todo el género humano, mediante la construcción de una grande torre. Pero aquella obra no se llevó a término y los hombres se encontraron más dispersos que antes, divididos entre sí, confundidos en su lenguaje, incapaces de ponerse de acuerdo los unos con los otros. Recordemos que el texto bíblico nos dice, en aquel tiempo todo el mundo hablaba la misma lengua. Los hombres se dijeron, vamos a construir una ciudad con una torre que ha de llegar hasta el cielo. Aquella obra no se llevó a término y los hombres se encontraron más dispersos que antes, divididos entre sí, confundidos en su lenguaje e incapaces de ponerse de acuerdo. ¿Por qué falló aquel ambicioso proyecto? ¿Por qué se cansaron en vano los constructores? Porque los hombres habían puesto como señal y garantía la deseada unidad solamente una obra de sus manos, olvidándose de la acción del Señor. El Papa Juan Pablo II, al comentar este texto de la Sagrada Escritura, relaciona el pecado de estos hombres que quieren ser fuertes y poderosos sin Dios o incluso contra Dios, con el de nuestros primeros padres, que tuvieron la pretensión engañosa de ser como Dios. Es la soberbia, que está en la raíz de todo pecado y que tiene manifestaciones tan diversas. En la narración de Babel, la exclusión de Dios no aparece como enfrentamiento con Dios, sino como olvido, como indiferencia, como si Dios no mereciese ningún interés en el proyecto. Nosotros debemos recordar con frecuencia que Dios ha de ser en todo momento la referencia constante de nuestros deseos y de nuestros proyectos, y que la tendencia de dejarse llevar por la soberbia perdura en el corazón de todo hombre y de toda mujer, hasta el momento mismo de su muerte. Esta soberbia nos incita a ser como Dios, aunque sea en el pequeño ámbito de nuestros intereses, a prescindir de Él como si no fuera nuestro Creador y Salvador. De Él dependemos en el ser y en el existir. Por esto mismo vemos que en la narración de Babel, la primera de las consecuencias de la soberbia es la desunión. El soberbio tiende a apoyarse exclusivamente, como los constructores de Babel, en sus propias fuerzas. Es incapaz de levantar su mirada por encima de sus cualidades y éxitos. Por eso se queda siempre a ras de la tierra. De hecho, el soberbio excluye a Dios en su vida, como si no mereciese ningún interés. No le pide ayuda, no le da gracias, tampoco experimenta la necesidad de pedir apoyo y consejo ni dirección espiritual, a través de la cual llega en tantas ocasiones la fuerza y la luz de Dios. Se encuentra solo y débil, aunque se crea fuerte y capaz de grandes obras. También por eso es imprudente y no evita las ocasiones en las que pone en peligro la salud de su alma. Dios, enseña el apóstol Santiago, da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Muchas veces se ha dicho que la soberbia es el mayor enemigo de la santidad, por ser origen de gran número de pecados y porque priva de innumerables gracias y méritos delante del Señor. Esta es, a la vez, el gran enemigo de la amistad, de la alegría y de la verdadera fortaleza. No queramos prescindir del Señor en nuestros proyectos. Él es el fundamento y nosotros el edificio. Él es el tallo de la cepa y nosotros las ramas.
Él es la vida y nosotros vivimos por Él. Él es la luz que disipa nuestra oscuridad. Nuestra vida no tiene sentido sin Cristo, no debe tener otro fundamento. Todo quedaría desunido, roto, si no acudiéramos a Él en nuestras obras. La humildad es el fundamento de todas las virtudes y constituye el soporte de la vida cristiana. A esta virtud se opone la soberbia, su secuela inevitable de egoísmo. La persona egoísta hace de sí la medida de todas las cosas, hasta llegar a la actitud que San Agustín señala como el origen de toda desviación moral. El amor propio hasta el desprecio de Dios. El egoísta no sabe amar, busca siempre recibir porque en el fondo solo se quiere a sí mismo. No sabe ser generoso ni agradecido y cuando da, lo hace calculando el posible beneficio que reportará. No sabe dar sin esperar nada a cambio. En el fondo el egoísta desprecia a los demás. La soberbia es en efecto la raíz del egoísmo, que es una de sus primeras manifestaciones. En este vicio se encuentra el principio de toda maldad. El egoísmo, mirar todo en cuanto me reporta algún beneficio. Y la soberbia, que es esta falsa valoración de las cualidades propias y un deseo desordenado de gloria, son los vicios que se confunden frecuentemente y en ellos se encuentra de alguna manera el desorden radical donde arrancan todos los pecados, porque el origen de todo pecado es la soberbia. Y el comienzo de la soberbia del hombre es apartarse de Dios. Las hermosas palabras de Santa Catalina de Siena nos ayudan a entender. El alma, nos dice ella, no puede vivir sin amar y cuando no ama a Dios, se ama desordenadamente a sí misma y este amor desgraciado oscurece y encoge la mirada de la inteligencia que deja ver claro y solo se mueve en una falsa claridad. La luz con la que la inteligencia ve en adelante las cosas es un engañoso brillo del bien. El falso placer al cual se inclina ahora el amor. De él no se saca nada, el alma quedará vacía, otro fruto de la soberbia y de la impaciencia. ¿Y qué podemos hacer para levantar este elevado edificio de la vida cristiana? Debemos primero tener un gran deseo de ahondar en la virtud de la humildad, pidiéndosela al Señor, siendo sinceros ante nuestras equivocaciones, errores y pecados, ejercitándonos en actos concretos, por ejemplo, de dejar de pensar siempre en mí misma. De la humildad nacen incontables virtudes, como por ejemplo la alegría, la fortaleza, la castidad, la sinceridad, la sencillez, la afabilidad y la magnanimidad. La persona humilde tiene una especial facilidad para la amistad y por tanto para el apostolado. Sin humildad no es posible vivir la caridad. Para ser humildes debemos estar dispuestos a aceptar la humillación que suponen aquellos defectos que no logramos superar, esas flaquezas diarias. Muchos días, quizá con más atención en determinadas temporadas, nos puede ayudar a la hora del examen alguna de estas preguntas. ¿Sé ofrecer al Señor como expiación el mismo dolor que siento de haberle ofendido tantas veces? Le he ofrecido al Señor la vergüenza de mis propias limitaciones y humillaciones, de los errores de mi carácter. Le he ofrecido la tristeza de ver lo poco que adelanto en el camino de las virtudes. Le ofrezco a Dios
esas humillaciones de fuera, las que no esperaba, las que me parecen tan injustas, y se las llevo al corazón de Cristo? Consideremos también algunas actitudes de la humildad, como por ejemplo, hablar solo lo necesario, o mejor, un poco menos, de nosotros mismos, atender más a los demás, ser agradecidos por los pequeños favores de quienes están a nuestro lado, considerando que nada merecemos, agradecer a Dios los innumerables beneficios que recibimos cada día. Querer, por ejemplo, hacer una vida más amable a quienes encontramos a nuestro lado durante la jornada. Rechazar pensamientos inútiles de vanidad o de vanagloria. No perder las ocasiones de prestar pequeños servicios en la vida familiar. En el trabajo, por ejemplo, ser atento y bien esmerado. Y en cualquier parte, también dejarse ayudar, pedir un consejo, ser muy sincero con uno mismo, pidiendo la ayuda del Señor para no justificar los pecados y las faltas, aquellas cosas que nos humillan y de las que tenemos que pedir perdón, a veces a los demás. Con Dios y en la dirección espiritual, donde también encontramos a Jesús, hemos de poner los ojos en Cristo, porque en Él encontraremos la fuerza necesaria para rectificar. Él es el camino de la humildad. En las muchas cosas en las que podemos habernos equivocado, quizá porque nos faltaban algunos datos o porque quizá no quisimos ver con realidad aquello que teníamos que hacer o decir, hemos de aprender esta virtud contemplando la vida de la Virgen Santísima, de San José, del mismo Cristo. Dios hizo en ellos grandes cosas, porque vio la humildad en cada uno. Con cuánta admiración San Escrivá de Balaguer exclama: cada día me persuado más que la humildad auténtica es la base sobrenatural de todas las virtudes. Habla con Nuestra Señora para que ella nos adiestre a caminar por esta hermosa senda. Que Dios te bendiga.